Bendiciones, mis amados hermanos, qué privilegio el Señor me ha otorgado en este día, ¿verdad? A poder acercarme a ustedes a través de estos medios. Quiero agradecerle al pastor Carlos Chacaj y a la iglesia, ¿verdad? Iglesia de Cristo para la Familia, por esta oportunidad que nos ha dado de poder participar en esta vigilia escatológica. Esperamos que el Señor nos acompañe a lo largo de toda esta vigilia en la predicación de su palabra. Esta noche pues quisiera compartir un tema el cual el Señor ha puesto en mi corazón y le hemos puesto por nombre tiempos escatos en la historia. Y quisiera basarme, ¿verdad?, en todos aquellos momentos que a la luz de la Biblia y durante toda la historia han tenido sus principios y sus finales. Recordando este versículo del libro de Eclesiastés capítulo 7 verso 8 que dice: más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta, y el orgulloso habla mucho pero no logra nada. Qué gran pensamiento, qué gran versículo en la palabra. Y lo que resalta en mi vida es que es mejor el final que el principio de cualquier cosa. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este momento es: ¿qué final vamos a tener nosotros como creyentes en Cristo? Obviamente también qué final va a tener la humanidad y qué final van a tener el cosmos y el universo. Para eso leamos, por ejemplo, la palabra escatología, aunque ya la saben muchos, pero es importante que lo volvamos a repetir. La palabra escatología es una palabra que se parte en dos, que empieza con escatos en griego, que significa último o postrero, y logos, que significa tratado. Es decir, escatología quiere decir el tratado sobre las últimas cosas. Y para eso quisiera darles una afirmación que escribí, en la cual puse que la escatología no se limita solamente a las cosas futuras, sino también contempla todo lo que era futuro en carácter cuando se dio la revelación. Es decir, que en la palabra de Dios vemos un tiempo en continuo movimiento, y las cosas que hoy están en un tiempo presente pronto habrán pasado a la historia. ¿Qué es lo que quiero dar a entender aquí? Que durante todo el tiempo de la historia de la humanidad, Dios ha trabajado diferentes ciclos. Hemos conocido, por ejemplo, en algunos estudios como las dispensaciones, las 7 dispensaciones en las cuales Dios manifestaba su voluntad en diferentes periodos, y que cada periodo pues tenía su principio y tenía su final, su escatos, el trato que Dios tiene en los tiempos finales para cada ciclo. Quisiera mostrarle este cuadrito, considerando que la escatología son los tratados o los tratos de las últimas cosas, sin olvidar obviamente los 7 escenarios escatológicos que hemos aprendido, donde está la tierra, el cosmos, la iglesia, Israel, el mundo, Babilonia y la familia. Y todos estos tienen un trato, todos están encerrados en un trato en cuanto a toda la humanidad en general, con el cuerpo místico de Cristo y con las naciones y el cosmos. Entonces la escatología no es solamente los acontecimientos apocalípticos como la sociedad lo tiene, ¿verdad? Cuando quieren hablar, por ejemplo, de que hubo un tsunami, un terremoto, un huracán, le dicen acontecimientos apocalípticos. Pero realmente hemos estudiado, hemos sido instruidos por el apóstol respecto a que el Apocalipsis pues es la revelación. De hecho, nosotros estamos viendo en este tiempo la revelación del Apocalipsis, ¿verdad? Esa revelación de este tiempo. Podría resumir yo entonces que hay 2 tipos de escatología, es decir, 2 tipos de tratos en los últimos días. Quiero que consideremos eso y que apartemos un poco nuestra mente respecto a los eventos catastróficos, sino vamos a ampliarlo un poco más. Y refiriéndome a los tratos o tratados de Dios en los últimos tiempos, puedo decir yo que Dios tiene un trato para cada uno a nivel a lo que le he puesto escatología personal. Y la escatología personal se refiere a la muerte o final de cada uno.
Como humanos tenemos tres situaciones en las cuales tenemos que comparecer como escatológicamente, como un final, como un tratado o como un trato de las cosas finales en la vida personal. Por ejemplo, puede estar la muerte física. La muerte física es la separación del alma. Según Génesis 35, 18 y 19, dice que cuando Raquel murió, su alma se desprendió. Es la separación del espíritu, según Eclesiastés 12:7, que dice que cuando alguien muere, el espíritu vuelve a Dios. Y también el cuerpo, según Santiago 2:22, cuando dice que un espíritu sin cuerpo, o mejor dicho, un cuerpo sin espíritu, está muerto. La muerte física es algo que ha sucedido desde el tiempo después de la caída de Adán hasta el día de hoy. Es un tiempo final para cada vida, a nivel personal, escatología personal. También la muerte espiritual, que sería la separación de Dios. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, dice que nosotros estábamos separados de Dios porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y existe la muerte eterna, que es la separación en la segunda muerte, según Apocalipsis 21:8, donde da una serie de personajes que van a estar en esa posición, en la segunda muerte. Entonces, una escatología final, una escatología personal, es decir, el final de cada uno puede ser muerte física, a menos que seamos levantados por el Señor en el arrebatamiento o en una exanastasis, ¿verdad? La muerte espiritual, que es cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón y que no conoce a Dios en su diario vivir, pero esa persona tiene la oportunidad hasta el día de hoy para ser rescatado y entrar a vida. Y la muerte eterna, pues que sería aquella persona que durante todo su peregrinaje en la tierra nunca quiso abrazar la fe en Jesucristo y pues tendrá que participar de la segunda muerte. Basados en eso, quiero hablarles de la segunda escatología personal y la escatología personal. Esta se refiere a todo aquello que va a llegar a su final. Yo aquí pues hice un pequeño diagrama, ¿verdad? Donde muestro, básicamente lo que quiero mostrar son como montañas y valles. Entendemos cuáles son las montañas, que son los picos, y los valles pues es lo profundo. A lo largo de toda la historia, por ejemplo, Dios empezó su creación. Eso lo vemos nosotros desde Génesis 1 o desde Génesis 0, ¿verdad? Vemos cómo Dios empezó a creer, cómo Dios se contrajo, entendemos todo el principio de la energía primigenia y todo. Pues Dios empezó a crear, al punto que dice la Biblia, ya en Génesis 1:1, que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero luego dice que hubo un caos. Es decir, Dios no crea las cosas malas, hubo un final respecto a lo que Dios creó. Ese es un final al cual le llamo escatos. Ahí todo estaba desordenado y cayó como en ese valle. Entonces viene Dios y levanta otra vez su creación y pone al hombre en el huerto, en el Edén, ¿verdad? Y empieza una vez más un nuevo tiempo. Pero ¿qué sucede con este hombre? Vuelve ese hombre a tener un escatos como consecuencia de su caída, de su desobediencia. Vuelve a caer. Entonces empieza, el ciclo de él terminó ahí y empieza un nuevo ciclo. Empieza Dios a levantar varias generaciones y dentro de esas se propicia a Dios de un hombre llamado Abraham, ¿verdad? Y levanta de él una nación. Y hace de ese hombre un patriarca, y es conocido como los patriarcas Abraham, el patriarca Isaac y el patriarca Jacob, y de donde se desprenden, ¿verdad?, las 12 tribus de Israel. Pero cada una de esas, cuando ya se empezó a expandir, empiezan a caer, hermano, en una situación conflictiva, porque viene hambruna, las 7 vacas flacas, ¿verdad? Y son llevados a Egipto. Y estando en Egipto, cuando muere un faraón, es levantado un faraón que no conocía a José, todo lo bonito vuelve a caer. Entonces ahí vuelve a haber otro escatos, vuelve otro final de tiempo y la gente queda esclavizada. Entonces es un cierre de ciclo. Pero como Dios siempre va a ir restaurando, levanta a un Moisés, ¿verdad?
y liberta al pueblo, usted sabe su gloria. Y pues aquí ya no puedo seguir más, pero por lo menos puse 10 valles. 10 escatos diferentes, porque después de Moisés podríamos decir, ¿verdad?, que le fue dado la ley, ¿verdad?, para poder regir al pueblo, pero el pueblo se apartó, cayó, su escato, su final fue ese. Pero Dios levanta a su Hijo amado, llega y nace en Belén, ¿verdad?, la salvación de Israel. Pero luego vuelve a terminar cuando Él dice consumado es. Y luego el Señor vuelve a levantar cuando llega el Pentecostés. Pero después del Pentecostés hay un escatos, un final, porque empieza la persecución de los apóstoles. La persecución que hasta el día de hoy nosotros tenemos. Y de ahí viene otro levantamiento que es el arrebatamiento. Y cuando es levantada la iglesia, vuelve a haber otro escatos, otro final, que es todo el valle de la tribulación y la gran tribulación. Cuando termina ella, vuelve a haber otro escatos, que es la epifanía, la segunda venida de Cristo. Cuando Él viene a juzgar, entonces vuelve a caer el escatos en el juicio, ¿verdad? Juzga a los reyes, a los que estaban vivos, y luego vuelve a haber un levantamiento en el reino milenial, donde todas las cosas van a ser restauradas, y luego vuelve a haber otro escatos, porque viene el juicio final. Y por último, vuelve a levantar el Señor y entra el reino eterno, el galardonamiento. ¿Qué te quiero dar a entender? Que escatología no solamente es hablar de los acontecimientos catastróficos, sino que durante toda la historia de la creación en cuanto al globo terráqueo, Dios tiene siempre principios y finales. Dios tiene tratos, los tratos de los últimos tiempos. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos respecto al principio, es decir, en los últimos tiempos que estamos viviendo nosotros empezaron en el Pentecostés, pero ya hubieron otros primeros años que concluyeron cuando vino Cristo en su ministerio terrenal, y de eso te quiero hablar. Vamos a ver los últimos tiempos a la luz de las Escrituras y cómo esos tiempos han infundido a nivel de toda la humanidad y definitivamente nos alcanzaron a nosotros los últimos tiempos. Los últimos tiempos, el estudio de los últimos tiempos, el trato de los últimos tiempos o los tratados de los últimos tiempos son para bendición de la iglesia de Jesucristo. Acuérdate que muchos de los profetas escribieron al respecto no solamente de las promesas, sino de la gloria que se vería en los últimos tiempos. Y deseaban y se preguntaban a sí mismos para quiénes eran esos tiempos. Ahora nosotros por la fe entendemos y creemos que esos tiempos son para nosotros ahora. Pero veamos a la luz de la palabra por lo menos 4 tipos de últimos tiempos. Los escatos en la historia bíblica. Están los escatos cronos, ¿verdad? Los escatos kairos, los escatos emera y los escatos jora, de donde se deriva la palabra hora. Y cada uno de estos, el tiempo cronos, kairos, emera y jora, están vinculados, mejor dicho, con los últimos tiempos. Y eso está ahí, pues anotado en estos versículos, los cuales los vamos a platicar en este momento. Empecemos, pues. En 1 Pedro capítulo 1, verso 20 dice la Biblia: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Escatos cronos. Cuando dice la Biblia ahí últimos tiempos, la palabra es escatos cronos. Y yo puse pues el último tiempo anunciado desde la preexistencia. ¿Por qué? Porque lo que el apóstol Pedro está escribiendo aquí es de que antes de la fundación del mundo ya estaba preparado. ¿Qué estaba preparado? La manifestación de Jesucristo en esos tiempos. Nosotros tenemos que remontarnos, por ejemplo, a la carta del apóstol Pedro, que se escribió alrededor del año 65 después de Cristo. Él estaba escribiendo. Y entonces él escribió esa carta universal y le decía a los que les había enviado la carta: miren pues, al respecto de Jesucristo, Él no fue una coincidencia ni fue algo que salió a última hora. No, todo estaba preparado antes de la fundación del mundo.
pero se manifestó en los últimos tiempos. ¿Pero de qué tiempos estaba hablando el apóstol Pedro? No estaba hablando de estos tiempos. Él estaba hablando de los últimos tiempos que eran para ellos en ese entonces. Entonces, los últimos tiempos de ellos, estamos hablando que son los últimos tiempos desde el Antiguo Testamento, o como dice ahí, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo hasta que Cristo murió. Es decir, Dios ha tenido el control de todas las cosas a lo largo de toda su creación y a lo largo de toda la historia. Por eso tú y yo debemos comprender y atender la palabra del Señor cuando Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Para nosotros estos son los últimos tiempos, pero para el puente de transición entre la ley y la gracia, esos eran sus últimos tiempos. Y de eso está hablando ahí. ¿Cuáles fueron los últimos tiempos entonces antiguo testamentarios bajo la ley? Esos tiempos, cuando vino Cristo. Acuérdate que la Biblia dice en la carta a los hebreos, ¿verdad? Que muerto el sacerdote, hay cambio de sacerdocio y cambio de ley. Y tenía entonces que cumplirse, ¿verdad?, el principio bíblico, que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Pero ya todo estaba contemplado en la mente divina. Dios nada lo hace a última hora. Dios es poderoso, Dios es omnipotente, omnisciente. Dios ha tenido siempre todo bajo control. Es más, yo te quiero recordar algo. Tu vida y mi vida está bajo el control de Dios. Por eso en este tiempo, que es un tiempo conflictivo, que ha sido un tiempo que ha sido lleno de acontecimientos tan terribles durante este 2020 y que ha traído un despertar de muchas cosas. Yo espero, ¿verdad?, que en nosotros traiga un despertar espiritual respecto a la búsqueda del Señor, respecto a tener nuevas experiencias. Pero lo que sí tengo mucha razón es que ha despertado en muchos temores, angustias. Muchos están deprimidos, muchos están asustados. ¿Pero por qué se asustan? ¿Por qué tienen temor? Porque no han sustentado su confianza en el Dios de los cielos, de quien tiene el control de todos los tiempos. Nunca hubiéramos creído nosotros estar en esta situación. Nunca hubiéramos creído ver lo que hemos visto. El cerrar las iglesias ha sido un golpe pues terrible a la fe cristiana, aunque en medio de todo esto Dios se ha glorificado pues a través de estos medios. O sea que, como dice el canto, ¿verdad?, la iglesia sigue caminando, ¿verdad?, y no se detiene. Dios tiene el control de todos los tiempos. Pero cada tiempo tiene un principio y un final. Tú tienes un principio y un final, al igual que yo. Por eso el versículo que leemos en el libro de Eclesiastés, que dice que es mejor el final. Estamos viviendo los tiempos postreros, pero no estos de 1 de Pedro 1:20. Estos ya se vivieron. Estos ellos ya lo vivieron y fue el último tiempo antiguo testamentario, podríamos decir. Luego viene el otro tiempo, el escatos cairo. 1 de Pedro capítulo 1 verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Entonces, este tiempo es el último tiempo del Nuevo Testamento. Ese es el tiempo que nos alcanzó a nosotros. Dice la Biblia que nosotros vamos a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. Porque en este tiempo nosotros lo que más necesitamos es la fe. ¿Qué fe? La fe en Jesucristo. La fe en el Dios de los cielos. Fe de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para concluirla en el día de Jesucristo. ¿Fe para qué? Ahí lo dice, fe para salvación. Y dice que esta salvación ha sido preparada para ser revelada en estos tiempos. Quiero compartirte un sentir. Nosotros tenemos una programación, mejor dicho, que le hemos llamado el Consejo de Dios para tu vida, y estamos leyendo el libro de los Hechos. Y a mí me ha impactado mucho porque yo siento en mi espíritu que este tiempo es un tiempo de avivamiento.
Es un tiempo de esperanza, es un tiempo de volvernos a las sendas antiguas. ¿Cuáles sendas antiguas? Aquellas sendas donde había revelación, donde había temor de Jehová, donde había un avivamiento, un despertar, un fluir poderoso de la palabra, donde habían milagros. Es ese tiempo el que estamos viviendo, el tiempo escatos kairos, que es un tiempo largo, ¿verdad? Es un tiempo que nos ha alcanzado a nosotros hasta el día de hoy. Este tiempo es tan glorioso porque es donde Dios se revela a su pueblo con prodigios y con milagros. Quiero recordarte algo, que aunque esté pasando cosas muy duras a tu alrededor, o a lo mejor a ti te ha visitado la enfermedad y la angustia, debes creer al Señor. Su palabra dice que caerán 1000 a un lado y 10,000 a otro, pero que a ti no llegará. Y si te ha visitado, si te ha llegado ese momento de perder algún ser amado, pero era cristiano, tú tienes que entender que la Biblia dice en el Salmo 116, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Es decir, Dios tiene el control de todas las cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser cuidadosos, ser respetuosos, ser obedientes a las normativas que tenemos, pero nunca, nunca apartarnos de la fe en el Señor. Qué importante es tener fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, sin fe no podemos avanzar. La fe es importante como creyente en nuestra vida. Tú tienes que tener fe para salir adelante. Si has estado triste, ten fe que Dios te puede dar un consuelo, te puede dar una experiencia nueva. Si estás atrancado en tus deudas, en cosas laborales que no puedes salir, hoy en el nombre de Jesús, Dios te va a traer fe para que en este tiempo escatos kairos, Dios te visite. Es un tiempo donde Dios está tratando el final de los tiempos o el final de una restauración en nuestra vida. Acuérdate que todo este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de prueba. Dios ha probado la fe de sus hijos. Dios ha probado la fe de los pastores. Ha probado la fe de los servidores y de las ovejas. La pregunta sería si nosotros pudiéramos tener un termómetro espiritual, ¿verdad? Y que nos tomaron la temperatura espiritual. ¿Qué tanto amor, qué tanta espiritualidad tenemos hoy cuando volvamos a las congregaciones? ¿O qué tan fríos podemos estar? ¿Qué tiene que ver esto con la escatología? Pues tiene que ver mucho porque dice aquí que en este tiempo final, ¿verdad? Vamos a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe, revelada en su tiempo final. Dios tiene revelaciones abundantes para nosotros en este tiempo. Va a ser un tiempo donde va a haber una visitación angelical como nunca antes, un avivamiento espiritual como nunca antes. Como se nos predicaba hace más de 30 años, ¿verdad? El último avivamiento, ¿verdad? Puede ser ese avivamiento el que nosotros vamos a participar, pero para eso necesitamos fe. La fe la vamos a ir obteniendo a través de oír la palabra de Dios. La fe la vamos a ir obteniendo cuando veamos las obras de Dios manifestadas, viendo milagros, viendo prodigios, actuando en fe. Esta semana, ¿verdad?, que el Señor va a empezar en tu vida, aprovéchala para que el Señor te abunde en experiencias. Aprovéchala para pedirle al Señor, Señor, dame una experiencia. Señor, visítame, Padre, cuando esté dormido, visítame con tu Espíritu Santo. Dame tu revelación en estos últimos tiempos, en este tiempo final. Dame tu revelación, Señor. Quiero decirte que los más que vencedores van a ser aquellos que han logrado superar las pruebas, ¿verdad? Que podrían haber superado las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, básicamente las iglesias de Asia, que dice ahí, ¿verdad?, que cuando ellos, por cuanto alcanzaron eso, Dios les empieza a dar galardones y galardones y galardones y galardones. Esos son los más que vencedores. Para participar en el arrebatamiento necesitamos fe, no necesitamos temor, es decir, el miedo, pues el temor de Jehová sí lo necesitamos. Pero para participar del arrebatamiento necesitamos confianza en el Señor, no temor. Yo he analizado, ¿verdad?, o por el Espíritu,
he pensado, he considerado que hay varios grupos en este tiempo que están muy susceptibles a toda esta serie de temas escatológicos, a esta serie de acontecimientos que nos van aclarando el panorama escatológico. Unos que están así como las iglesias de Tesalónica, ¿verdad? Que ya no quieren trabajar ni hacer nada, porque dicen, ya el Señor viene mañana, vendamos todo y esperemos al Señor. Otros que dicen, sí, el Señor viene pronto, pero todavía falta tales acontecimientos. O sea, como que no tienen esa pasión. Otros que están como fuera de orden, como que están desactualizados de las noticias bíblicas. Pero hay un cuarto grupo, y yo creo que es uno de los más grandes, que son aquellas personas, aquellos hermanos en Cristo, que cuando están oyendo el panorama escatológico, en lugar de motivarlos y aprender, les ha entrado miedo, les ha entrado temor. Y prefieren muchas veces no escuchar más, porque dicen, cada vez que escucho me da miedo. Y tal vez no porque estén en pecado, sino porque sencillamente no han logrado asimilar que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo final, pero que no es solamente al tener un plano escatológico lo que nos va a ayudar a salir de estos acontecimientos finales, sino básicamente lo que nos hace salir es la fe. Pero para tener fe, mis amados hermanos, necesitamos tener alegría. Necesitamos tener esperanza. Acuérdate que allá, cuando Esdras estaba reconstruyendo el templo y se levantaron aquellos enemigos, ¿verdad, hermano?, a hablar mal de él, a ofrecerle su ayuda. Ellos lo que querían eran bajarles el ánimo a Esdras y a todos sus valientes. Les infundían temor con malas noticias, porque sabían que llevándoles malas noticias, se iban a desanimar. Y un creyente desanimado no tiene fe. Entonces, esta noche yo te vengo ministrando fe en el nombre de Jesús. Toma ánimo, crea las promesas del Señor. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Cuando habla de aquellos que uno que está lavando y otro que está dormido, que hay dos parejas, ¿verdad? Dos están afuera y dos están en la cama y uno es tomado. Si te das cuenta, ninguno de ellos está corriendo más de lo que tenía que haber corrido. Uno está reposando y el otro está trabajando. Quiere decir que lo más importante para ser levantado es la fe. Veamos el tercero. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3, la Biblia nos dice lo siguiente. Porque ustedes saben esto primero, que en los últimos días, escatos emera, es de esa forma que se pronuncia, vendrán burlones con su burla, procediendo según sus propios deseos. El primero y el segundo escatos que vimos era el tiempo final antiguo testamentario, podríamos decirle. El segundo era el tiempo final neotestamentario. Pero aquí estamos hablando de un tiempo escatos emera, que es un tiempo que ha corrido, digamos, podría poner yo una fecha aproximada en la que se escribió la segunda carta del apóstol Pedro, que fue entre el año 65 y 68 después de Cristo, a la fecha. Hasta la fecha, el escatos emera. ¿Y qué tiempo es ese? Es el tiempo final donde se van a levantar toda clase de motivadores o motivaciones que quiera llevar a la apostasía a la iglesia de Cristo. Es un tiempo conflictivo, es un tiempo difícil. Nos han llegado, dice, los últimos días, donde vendrán burlones, vendrán escarnecedores. ¿Y cuál es la finalidad de ellos? La finalidad de ellos es llevarnos a la apostasía. Se burlan de que nosotros digamos que Cristo viene pronto, pero la verdad, mis amados hermanos, Cristo viene pronto. Y tenemos que esforzarnos y consolarnos, decía el apóstol Pablo, con estas palabras. Maranata, Cristo viene. Entonces, es un movimiento que durante estos últimos días, es decir, desde que se escribió la carta del apóstol Pedro hasta el día de hoy, se han levantado escarnecedores contra la iglesia de Cristo. ¿Cuántos movimientos no se han levantado para querer difamar, derribar, destruir o desaparecer la iglesia de Cristo?
¿Cuántos no se han levantado? Pero si hay alguien que me está escuchando, quiero decirle, nunca van a poder destruir la obra de Cristo, nunca van a poder destruir la iglesia de Cristo, porque la palabra del Señor dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Cordero, porque Cristo es el que sostiene la iglesia. Déjame decirte que en una iglesia puede caer una bomba, reprendemos, ¿verdad? Y esperemos que nunca sea así, ¿verdad? Pero puede caer donde estaban todos los cristianos del mundo, estaban congregados en algún lado. Déjenme ponerlo así, ¿verdad? Estaban todos los cristianos y cae una bomba atómica y supuestamente se murieron todos. Déjame decirte que siempre Dios va a dejar un remanente. Siempre va a quedar alguien vivo para que anuncie las verdades de Dios, porque Dios no puede ser vencido por el mal. Dios, hermano, Él ha ganado la batalla desde la cruz del Calvario a través de la resurrección de Jesucristo. Es decir, que nosotros tenemos que cuidarnos respecto a esos distractores o esos malos motivadores que nos llevan a la apostasía. Como creyentes, y muchos que hemos caminado, bendito sea la misericordia del Señor, por muchos años en la fe cristiana, podemos más o menos discernir lo que no es bueno y lo que sí es bueno. Y decir, no, eso no es de Dios, eso que se quite. Eso tiene color negro, es decir, es de tinieblas, yo sigo la luz. Pero lamentablemente, la apostasía ha entrado a las iglesias. Hay congregaciones que han permitido que Babilonia entre a sus congregaciones por medio de aceptar fiestas de costumbres paganas o tradicionales de su nación o de su región. No somos legalistas de ninguna manera, porque estamos bajo la gracia, bajo el ministerio del Espíritu, que es la gracia del Señor. No lo somos, pero tampoco nosotros vamos a permitir cosas que no están en el orden divino. Déjame decirte que la casa del Señor, por ejemplo, por poner un ejemplo, la casa del Señor, el templo, es la casa del Señor, es el lugar que nosotros como pastores hemos preparado para el Señor. Y no podríamos nosotros permitir que ni con los instrumentos o sillas se utilicen para cualquier otra cosa, si están consagradas, están santificadas para el servicio santo del Señor. Pero pastor, ¿y no se santifica? Por supuesto, las cosas se santifican. ¿Cómo se santifican? Le echamos aceite, pastor. Bueno, si tú quieres echarle aceite, pero mi principio es que donde la gloria de Dios desciende, Dios santifica ese lugar. Y entonces donde hay una iglesia donde se está adorando, se está exaltando el nombre del Señor y el Señor desciende, Dios con su presencia santifica los lugares. Precisamente por eso, cuando el Señor se le apareció a Josué, se le apareció a Moisés, estando Dios en un lugar que no era un templo, sino era un territorio, les mandó a decir, quítense las sandalias, el calzado de sus pies, porque el lugar donde están es santo. ¿Por qué era santo? Porque Dios estaba ahí. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en estos últimos días, ¿verdad? En el escatos emera, lo que ha sucedido es de que ahora como que todo es permisivo, como todo es de Dios y todo, dicen, ¿verdad? Pero eso es falso, todos los caminos llevan a Dios y no, el único camino que lleva a Dios se llama Jesucristo. Pero hagamos alianza, metamos música, cantantes, estilos, ropa, vestimenta, modalidades. No, hermanos, tenemos que mantenernos nosotros en los principios bíblicos. Es bien fácil conocer una congregación cuando ya adoptó, ¿verdad? El concepto de la iglesia, de una nueva iglesia, ¿verdad? La iglesia renaciente, ¿verdad? O emergente, ¿verdad? Y cuando hay una iglesia que aunque puede estar bien equipadita y todo, mantiene siempre los principios de las sendas antiguas. Por eso dice la Biblia, ¿verdad, hermano? Allá en Jeremías 6:16, paraos, dice, paraos. Es decir, deténganse, pero no acostados, de pie, parados, párense, obsérvense, pónganse erguidos y observen y pregunten dónde están las sendas antiguas y vuélvanse a ellas.
¿Por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo, ese escatos hemera, hay mucha gente burlona. ¿Cuánta gente no se ha burlado quizás de tu vida, de lo que tú haces, de lo que tú emprendes? Vaya pues, no nos vayamos tan lejos. ¿Algún familiar se ha burlado de ti porque tú eres creyente? Porque tú amas al Señor, porque tú sirves, porque te vas temprano y llegas retarde y todavía te preguntan, ¿verdad? Descaradamente te dicen, mira, ¿y el pastor te pagó algo? ¿Te dio algo? ¿Cuánto te paga él? Gente que a veces se burla de lo que nosotros hacemos. Déjame decirte a ti que trabajas para el Señor, que sirves en la casa del Señor, y también a ti si te has burlado, que Dios no le debe nada a nadie. Dios siempre paga. Nosotros como hombres podemos fallar, pero Dios nunca falla. Dios siempre le paga a su gente. Lo que pasa es que Dios no es como nosotros. Dios le paga donde más uno necesita. Dios nos paga donde sabe que nosotros podemos ser lastimados. Tiempos escatos hemera. No te dejes desviar por los burlones, por los escarnecedores, que no nos lleven a la apostasía. Reprendemos y renunciamos en el nombre de Jesús toda forma de apostasía en las congregaciones. Nosotros queremos en el nombre de Jesús que haya una verdad y que se cumpla lo que dice allá en Sofonías 3:17, que en la casa del Señor, hermano, está la alabanza y la adoración, y el Señor y Jehová dando gritos de alabanza y danza en medio de los justos, dice, renovando nuestro amor. Que se sienta la presencia de Dios. Y si hay algo que te está llevando hacia atrás, tal vez esta situación, tal vez te enfermaste, tal vez estás enfermo de COVID, o tal vez alguien falleció de tu familia de COVID, y dices, bueno, ahora es cuando me regreso porque Dios no me hizo el milagro. Detente. Tiempos escatos hemera, tiempos donde hay muchos motivadores a la apostasía. Ten cuidado, no juegues. Ahora, en este tiempo, menos que nunca, se debe separar los cristianos de Dios. Y ahora más que nunca, los que no conocen deben de acercarse a Dios. Son tiempos de confusión, pero en medio de ellos nosotros estamos resguardados, estamos protegidos por la benevolencia y por la bondad de Jehová. Veamos el siguiente. Escatos hora. 1 Juan 2:18. Niñitos, es la última hora, y así como han oído que el anticristo viene, a una hora ha llegado a haber muchos anticristos, del cual hecho adquirimos el conocimiento de que es la última hora, escatos hora. Fíjese que esa palabra hora es de donde se deriva la palabra hora, ¿verdad? Pero está vinculada con las estaciones del año. Entonces lo que nos está diciendo aquí, que en esta última hora, solo que es ahora, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva ya, verdad? El apóstol Juan escribió el libro Apocalipsis allá por el año 95 después de Cristo, y ya vamos, bueno, no es el Apocalipsis, me refiero al Apocalipsis como una referencia, ¿va? Primera de Juan haber sido en el año 90 u 89 después de Cristo. Al día de hoy hay una hora que lleva 60 minutos corriendo, ¿verdad? Y no se ha terminado. Pero que en esa hora se han levantado muchos anticristos. Personajes que se han levantado en contra del cristianismo. Que han matado, han humillado, quemaron. Los sometieron, hermano, a rigurosas penas, que han blasfemado en contra de los creyentes. Esa es la última hora. En la última hora se ven todos esos sufrimientos. Personajes que se levantan, ¿verdad? Infundiendo temor al cuerpo de Cristo. Pero hay algo muy en particular en este escatos hora. Y es que la palabra escatos quiere decir estación. Y entonces cuando yo trato de analizar la palabra estación con última hora, me recuerdo aquel versículo que está en el libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 18, que dice que sería bueno que en el tiempo de vuestra huida, hablando del tiempo escatológico, no sea en el día de reposo, ni en invierno. Fíjese, ni día de reposo, ni en invierno.
¿verdad? Y esto se refiere, eso está en Mateo 24 también, y esto se refiere a dos tipos de personas, a dos tipos de movimientos. Por ejemplo, cuando dice, qué bueno sería que vuestra vida no sea en el día de reposo. Yo creo que ahí le está hablando a aquellos judíos, ¿verdad? Que todavía a la fecha están esclavizados creyendo que el día de reposo se debe resguardar. Y que por ende están limitados a cierta cantidad de pasos al día, a cierta forma de movilidad durante el día de reposo. Entonces el Señor, mire desde cuándo el Señor ha dicho eso. Qué bueno sería que vuestra vida no sea en un día de reposo, es decir, en un día en el cual estéis limitados para correr, que estéis limitados para trabajar, limitados para hacer algo. Entonces yo me pongo a pensar, y si fuera, por ejemplo, en la venida del Señor en un día, no le vamos a poner un día de reposo, sino en un día de ¿cómo le llaman lo que nos pusieron a todos? Toque de queda. Que dijera, bueno sería que el día de vuestra huida no sea en un toque de queda. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Nos encerraron. Entonces tenemos que rogarle al Señor que no sea en el tiempo donde estemos limitados en la movilidad. Aquí estamos hablando figurativamente. Y luego dice que no sea en invierno. Entonces, yo pienso que el día de reposo le está hablando a los judíos y el día de invierno le está hablando a la gentilidad creyente. ¿Por qué el día de invierno? Hemos hablado muchas veces, por ejemplo, en el año del renuevo se habló mucho de las estaciones, ¿verdad? Primavera, otoño, verano e invierno. Y resulta que el tiempo de invierno está íntimamente ligado a momentos de dificultad, a momentos de luchas, a momentos sombríos, de tristeza, ¿verdad? De mucha agua, de mucha prueba. Porque cuando hay prueba, hermano, realmente el desánimo muchas veces se embarga, se limitan las fuerzas. Entonces, más o menos para comprender la última hora, el escatos hora, que está íntimamente ligado con estaciones, es el que a nosotros nos debe de permitir el Espíritu Santo a que en nuestra vida íntima no estemos limitados a un espacio como día de reposo, ni tampoco limitados a un tiempo difícil como invierno. La Escritura dice que por eso se levantaron los anticristos. Pero bueno, todos estos ya murieron e hicieron su maldad. Unos mataron millones a la manera de Hitler en el Holocausto. Otros hicieron desastres en las naciones, traspasaron mujeres, mataron niños. Pero la verdad es de que todavía falta el verdadero anticristo. Y cuando nosotros decimos, Cristo viene pronto, nuestro corazón se debe de alegrar. Pero también juntamente con esa alegría se debe responsabilizar de que en el momento en que venga el Señor Jesús, aparece de igual manera el anticristo a gobernar las naciones en coalición con el falso profeta. Y ahí va a ser, dice la Biblia, el crujir y llorar de dientes. ¿Qué son los tiempos escatológicos? A lo largo de la historia, son todos aquellos que nos enseñan cómo todo tuvo un principio y todo tiene un final. Y estamos muy pronto a vivir nuestro escatos del final de este tiempo que estamos viviendo como última hora, donde hemos visto pasar tantas plataformas del enemigo. No es secreto para nosotros los movimientos de los masones, el movimiento de los Illuminati, que son los que de alguna manera tienen como el control de qué se va a hacer, ¿verdad? Y qué es lo que viene, y lo anuncian de una manera subliminal, pero aquellos que tenemos el Espíritu Santo, algo vamos a atisbar, pero no nos debe importar tanto atisbar lo que ellos hacen, sino nos debe importar más encontrar en la palabra de Dios cuándo es el momento en que el amado ha de volver. Tiempos finales, a lo largo de la historia y a nivel personal. No sé en qué condición tú te encuentras actualmente, pero quiero decirte,
Tú tuviste un principio, bueno, tuviste dos principios. Naciste de mujer, pero también naciste del Espíritu, naciste de Dios. Ahora tú y yo vamos a tener un final, y ese final puede ser o la separación donde se rompe el cordón de plata, ¿verdad? Y tendríamos que partir a la presencia del Señor de una forma natural. O bien participar en el evento más glorioso de la fe cristiana esperado por todos, y es el arrebatamiento. Ese va a ser nuestro escatos. Y para eso tenemos que confiar en Dios, tenemos que esperar en el Señor y dejar de titubear en cuanto a nuestra fe y basar nuestra fe en una convicción genuina. Como le decían a Timoteo, tu abuela y tu mamá tenían una fe genuina y seguramente también tú la tienes, por cuanto las escrituras te las enseñaban en tu infancia. No tengas temor, sigue adelante. Esto que estamos pasando solo son tiempos en los escatos de Dios. Pero resulta que tú y yo somos ahora participantes de los eventos en una línea profética escatológica. Es decir, estamos viviendo unos tiempos gloriosos para el cuerpo de Cristo. Y quiero concluir con este versículo en 1 Juan capítulo 2, verso 28, que dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hijitos, permaneced en Él. Es decir, seamos fieles, seamos constantes, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza. El cuarto grupo que te decía de los cristianos, que son aquellos que están atemorizados, que están como detenidos con fobias, es porque no tienen confianza. Pero si nosotros levantamos nuestra confianza al Señor, no vamos a salir avergonzados de Él. Ahora, pastor, ¿cómo hago yo si yo realmente tengo temor? Bueno, vamos a orar por tu vida esta noche, para que el Señor te dé fuerzas y te dé ánimo y te saque de ese temor, de esa angustia, de esa desconfianza. Pero también me quiero dirigir a dos tipos de personas. Uno, aquel que no tiene a Dios, el que no tiene a Cristo en su corazón. Yo te digo, tú tienes que aceptar a Cristo. No es una opción, es una realidad. Toda la humanidad necesita a Cristo en sus corazones. Y para ello, yo voy a hacer una oración para que tú le abras tu corazón a Jesús y dejes que Él entre en ti y te ayude a vivir en este escatos de una forma diferente. Y el segundo grupo es a aquellos creyentes, cristianos, pero que están apartados, que han pecado, que en este tiempo de encierro se desviaron, cayeron en placeres, cayeron en vicios. A ellos yo les digo también, necesitan reconciliar con el Señor, enmendar su vida. Y posteriormente vamos a orar por todo el pueblo, por todos aquellos que están al alcance de mi voz en este momento. Quiero orar por el que no tiene a Cristo y por el que va a reconciliar. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que tú entres en mi vida y para que tomes el control de mis pensamientos y de mis emociones. Reconozco que soy pecador y que sin ti yo nada puedo hacer. Al mismo tiempo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Lava mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí un hijo fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quisiera orar por ti, hermano y hermana, que estás ahí en tu casa. Quizás entraste en este versículo que dice: permaneced en Él, que has estado luchando, que has estado caminando, que tomaste el tiempo hoy para escuchar esta serie de mensajes. A ti que estás interesado en las cosas del Señor, pero que también estás tal vez con algún temor o con desánimo o estás enfermo, también por ti vamos a orar esta noche. Ahí en tu lugar, ahí donde estás, levanta tu manita y añádele fe a lo que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche nos acercamos al trono de tu gracia y te rogamos, Padre, que por favor traigas sobre cada uno de tus hijos y tus hijas una bendición especial, que derrames de tu buen espíritu sobre ellos,
trayendo consuelo, trayendo fortaleza, trayendo esperanza, sanando a los enfermos, sanando a los que se sienten débiles, levantando a los caídos, Señor, en el nombre de Jesús. Trayendo, Señor, ese espíritu de perseverancia y de constancia sobre cada uno de nosotros, para que en esta serie de tiempos escatos, que a través de todos estos tiempos finales, nosotros podamos permanecer de pie, entendiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, también la terminará en el día de Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, por este momento, y bendigo, Padre, a todos aquellos que están escuchando, Señor, nuestra voz, hasta donde llegue el alcance de estas palabras, que corran en bendiciones en sus hogares. Que sea bendita tu cabeza, que sea bendita tu arteza, tu mesa, tus hijos y tus hijas, y que nunca te haga falta el bien. Al contrario, que el bien y la misericordia te persigan todos los días de tu vida. Como decía el apóstol Pablo, esforzaos y consolaos en estas palabras. Maranata, Cristo viene pronto. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Bendiciones. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite en mi lámpara llena.